El peor enemigo del pueblo de Dios es el pecado. El pecado fue lo que desterró a Adán y Eva de lo que era el huerto del Edén. Hay algo bien importante que tenemos que cuidarnos, que es el pecado. El pecado es algo que acecha nuestra vida. Lo que probablemente para ti sea una tentación, para mí no lo es. Probablemente lo que para ti es una tentación, para ti no es. Y así cada persona de nosotros tenemos una tentación muy específica, muy clara. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entender ese tipo de cosas para poder nosotros prevalecer. Porque el pecado, yo una vez prediqué 8 consecuencias del pecado. Bueno, los que no estuvieron en ese entonces, varias de las consecuencias era tristeza, pobreza, enfermedad, desarraigo de Dios, porque nos da vergüenza cuando nosotros pecamos contra Dios. Cuando nosotros pecamos, lo que hacemos es nos ocultamos. Por eso muchas personas no se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque de repente están bien con Dios y de repente pasa algo y dicen, no, pues ¿quién soy yo para ir a buscarlo? Y se sienten menos y se sienten… ¿Por qué? Porque hay pecado en su vida que lo que tienen que hacer es limpiarlo. Y no quiere decir que el Señor te perdona. El Señor perdona tus pecados, el Señor perdona tus problemas, el Señor te quiere ayudar inclusive a limpiar todas esas cosas que están en tu corazón. Pero nosotros tenemos que tener fe, entender que si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona de nuestros pecados. ¿Ok? Fíjense, me gustaría que fuéramos al libro de Isaías, Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Está fuerte, está fuerte. Realmente el pecado es algo que hace que haya una ruptura, que haya una división entre nosotros y nuestro Dios. Nuestros pecados hacen que Dios oculte su rostro sobre nosotros. Por eso a veces estamos en situaciones donde decimos, ¿dónde está Dios? ¿Perdón? ¿Quieres? ¿Perdón? Iniquidad son como pues pecados, cosas que hacemos incorrectas. Cosas que hacemos incorrectas, ¿no? Entonces, esas cosas son los que hacen que Dios se aleje de nosotros. Hay un listado de pecados enormes. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Entender la palabra de Dios. No es lo que te dice el vecino, no es lo que te dice, no es inclusive lo que digo yo sin fundamento bíblico. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es un pecado? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nosotros nos da el fundamento para entender lo que dice nuestro Señor Jesús y poder actuar y ver que realmente Dios no oculte su rostro sobre nosotros. Qué peligroso es cuando Dios decide ocultar su rostro sobre ti y sobre mí. Cosas que nosotros hacemos, robos, hurtos, fornicación, prostitución, drogas, esas cosas, miren, ayer los sábados yo predico también en un centro de rehabilitación. La verdad es que me impacta lo que Dios está haciendo en ese lugar. Allá son como 50 personas, todos adictos, drogadictos, hay inclusive satánicos. Literal, está lo peor de lo peor en ese lugar. Y me impacta cómo aún el criminal más criminal se derrama ante la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo llega la iniquidad a nuestro corazón, a nuestra mente? Dios puso una conciencia en nosotros, en nuestro espíritu. La conciencia la Biblia dice que literal, la conciencia es la palabra de Dios puesta en el corazón del hombre. Cuando nosotros empezamos a fallar, hay algo que te acusa, que te dice estás mal. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a caer en lo mismo, nos está acusando la conciencia. Nos dice, ¿sabes qué? Estás haciendo mal, estás haciendo incorrecto. Y vuelves a cometerlo y te vuelve a acusar. Pero ahí pasa algo que es bien peligroso. Cuando tú constantemente estás haciendo lo mismo, ¿sabes qué va a pasar? Te acostumbras. Se le llama cauterización de la conciencia, y eso es bien peligroso, porque cuando la conciencia se te cauteriza hacia el concierto, ya no te puedes arrepentir. Ya no te puedes arrepentir. Y eso, mi hermano, tenemos que pedirle al Señor que el Señor renueva nuestra conciencia. Tenemos que pedirle al Señor que nos renueve la conciencia, porque pues imagínense años de pecar lo mismo y lo mismo. Estas personas, les comento, las personas a las que lo vi y le predico, de verdad el Señor me ha revelado, o sea, mientras que estoy predicando y de repente predico violación y de repente robos,
Y de repente yo veo, o sea, el Señor me permite ver hasta quiénes son las personas que están con esos pecados, con esas infamias, con esas iniquidades, como dice la palabra de Dios aquí. ¿Va? Ayer justamente les platicaba, me decía una persona, pues que es como que se abrió, ¿no? Y me dijo que él hurtaba, ¿no? Que él robaba y así. Y le dije, mira, cuando nosotros hacemos algo, por ejemplo, si alguien, un ratero, se mete a una casa y de repente agarra, pues, dinero, joyas, y se escapa y se va por la azotea y brinca y se va, puedes decir, pues la libré, ¿no? No me agarró la policía. Me zafé o me libré de la justicia, pero de la justicia divina no nos podemos librar. La justicia divina no nos podemos librar. ¿Por qué? Hay algo ahí, alguien ahí que está escribiendo nuestros pecados en un libro. La Biblia dice que cuando el Señor se presente a juzgar al mundo, van a abrir los libros y ¡pum! Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que nos tenemos que arrepentir. Ahora, todos esos pecados, Dios los perdona. Dios perdona nuestros pecados, pero necesitamos nosotros arrepentirnos. Precisamente para eso es lo que es esta predicación, ¿no? Vamos a ir a Romanos 3:23. Ahora, ¿cuántos pecaron? ¿Cuántos han pecado aquí? Todos, ¿no? Dice, todos. Dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destitución? Correr. Ya no eres parte. Porque cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es bien importante entender este versículo bíblico. ¿Quién quiere ser destituido de la gloria de Dios? No entendemos la gravedad. Porque tú ahorita pues vives en un cuerpo mortal y vivimos en un mundo natural. Pero un día tú y yo te vamos a morir. Y le vamos a dar cuenta a Dios. Y lo peor que le puede pasar al humano es ser destituido de la gloria de Dios. Esto es sumamente preocupante. Porque la palabra de Dios dice que hay un cielo y hay un infierno. Hay un cielo y hay un infierno. Entonces, precisamente por eso el Señor, ¿qué hace? Nos pone líderes, nos pone la palabra de Dios. ¿Para qué? Para entenderla y saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Dios no quiere, la Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que el Señor no quiere que nadie se pierda. Pero el corazón humano es duro. Es duro. A veces el Señor nos tiene que llevar a un proceso. ¿Para qué? Para romper esas cadenas, para romper ese duro corazón. No es fácil. De repente, cuando el Señor nos lleva a esas circunstancias, a esas eventualidades que pasan, de repente nos pasan cosas que decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué pasan a veces? También por nuestras propias decisiones. Nuestras propias decisiones son los que nos llevan a ese lugar. Y después, como les decía semanas pasadas, hacemos las cosas erróneas y de repente, Señor, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Por qué está pasando esto? Fueron nuestras propias decisiones los que nos llevan a ese lugar. Nuestro propio duro corazón. Tenemos problemas con nuestro matrimonio, con ciertas, y sabemos que nuestro duro corazón no perdonó. Pero cuando entendemos la palabra de Dios, la palabra dice que que no es pecado enojarse. Lo que es pecado es mantener ese enojo durante mucho tiempo, porque eso hace que tú albergues rencor en tu corazón. Y el rencor en el corazón es un veneno que te carcome los huesos. La persona ya se le olvidó, pero tienes un rencor en tu corazón. Y eso es bien peligroso, porque es como si le echaras veneno al cereal. Te va a matar el alma. Necesitamos limpiarnos del rencor, de decir, Señor Jesús, ayúdame a extirpar esto que siento en mi corazón. Necesitamos pedirle a Dios que nos extirpe el rencor
para poder perdonar. No es fácil perdonar a veces porque de repente hay cosas que sobrepasan. Dices, ¿cómo es posible que esta persona me hizo esto? La verdad, la persona que más nos puede hacer daño es la persona que está cerca de nosotros. Una persona que está cerca de nosotros es la persona que más nos hace daño. ¿Por qué? Porque nuestro vecino, pues si nos hace algo, pues ni nos importa, ¿no? Y pasa lo mismo con el Señor Jesús. Tú eres su hijo, tú eres su amigo. La Biblia dice, Jesús decía que ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré amigos. Y cuando traicionamos a Jesús, pasa exactamente lo mismo. El Señor no se enoja si alguien que no se acerca a Dios no lo pela o hace las cosas mal, pero sí se enoja cuando un hijo de Dios se aparta del Señor. ¿Por qué? Porque solamente un íntimo solamente puede lastimar a una persona. A mí no me puede lastimar el que me despacha la gasolina. A mí me puede lastimar mi mamá, mi papá, mis hermanos, ustedes, alguien cercano, alguien que se ganó un espacio en mi corazón. Una persona ajena a mí no me puede lastimar, ¿están de acuerdo? Cuando pasa eso, el Señor pide que perdonemos. La Biblia dice que no es pecado enojarse. El pecado es cuando permitimos que ese pecado se albergue en nuestro corazón. La Biblia dice que inclusive que no dejes, o sea, antes de que se oculte el sol, tú te tienes que haber contentado con esa persona. El problema es que no lo entendemos y lo dejamos para un día y después pasa el siguiente día. ¿Y qué pasa al siguiente día? Ya no solamente es eso, sino que como hay un rencor y como hay un sentimiento, ya hizo otra cosa y de repente ya no es solamente una, ya es otra, y tú lo atacas y él te ataca y ya es un problema que se va y es como meterle basura a la basura. Y de repente tenemos un basural gigante y salir de ella es bien difícil. Humildad es el secreto. Tenemos que tener humildad para reconocer nuestros errores. Tenemos que tener humildad para reconocer que realmente estamos haciendo las cosas incorrectas. La humildad es bien importante. Para eso es importante entender la palabra de Dios. Si nosotros dejamos que el Señor nos llene el corazón, que vas a empezar a ver los frutos de amor, la humildad, todas las cosas que Dios quiere que se siembren en tu corazón. Pero ¿cómo tú vas a sembrar algo que tú no siembras? ¿Cómo tú vas a cosechar algo que tú no siembras? Es imposible. Si tú quieres sembrar odio, mete una semilla de amargura. Si tú quieres sembrar amor, tienes que sembrar amor. Si tienes que cosechar amor, tienes que sembrar amor. Ahora, ¿cómo lo sembramos? Leyendo la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes se ha sentido diferente desde que el Señor ha tocado el corazón? Claro, ¿por qué? Porque el Señor está sembrando en tu corazón. ¿Y qué pasa? Empiezan los frutos. Y ahí es donde te das cuenta, esto es Dios. Dios no es una religión. Dios pide una relación. Dios pide una relación. Y cuando tú empiezas una relación con el Señor Jesús, empiezan los cambios. ¿Por qué? Porque realmente empezamos a conocer lo que Dios quiere de ti y de mí. Pero ¿cómo lo conocemos? Tú puedes decir, mira, yo sé que es Daniel. Si me ves en una plaza o en un lugar o en la calle, tú me puedes ver y tú puedes identificar que yo soy Daniel. Pero tú no puedes decir que tú me conoces a mí. ¿Cómo me vas a conocer a mí? ¿Cómo tú puedes conocerme a mí? ¿Cómo es mi temperamento? Con una relación. Una relación hace que tú conozcas a la otra persona. Tú puedes creer que existe Jesús. Yo sé que existe Jesús. Yo creo en Jesús. ¿Lo conoces realmente? ¿Conoces a Jesús realmente? ¿Qué es lo que Él quiere de ti? ¿Cómo sabemos que Dios quiere de ti y de mí? Leyendo su palabra. Leyendo su palabra es lo que hace que nosotros conozcamos más a nuestro Señor. Buscándolo. No es nada más de un día. Tú aquí vienes y yo me preparo para dar una palabra. Porque el Señor a mí me autorizó dar la palabra. Esto es un llamado de Dios, no es un llamado del hombre. Pero ahora no es suficiente un día. Es un día contra 7 afuera. Tú necesitas estar en constante relación con Dios. Tú también puedes comprar tu Biblia
en tu iPad o tu celular y buscarle, poner audiolibros y poner lo que sea para estarte llenando de Dios. La manera en la que tú vas a empezar a limpiar tu corazón y empezar a sacar el rencor y empezar a sacar la amargura y empezar a perdonar. Dios no te puede perdonar si tú no perdonas. Dios no puede perdonarte, ni a mí tampoco, porque yo sigo siendo pecador. Si tú crees que yo soy un santo hijo de Dios, entonces estamos en el lugar equivocado. Yo no soy Jesús, pero intento todos los días. Y todos los días le digo, Señor, ayúdame a prevalecer. Ayúdame a sacar esto. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay bueno ni uno solo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde el pecado está presente y se te pone todos los días. Pero Dios nos mandó dice, sed santos como yo soy santo. Ahora, ¿cómo llegas a santidad? La santidad no es como que conoces ahorita la palabra de Dios y va a ser mañana todo correcto. Es imposible, es un camino. Nosotros primero que tenemos que hacer, empezar a escuchar la palabra, a entender, a leer, y es un camino. De repente te puedes caer, pero te levantas, te caes, te levantas, y de repente eso, día a día, lo vas superando. Así como la conciencia. Cauterizamos la conciencia, pero también la santidad es algo similar, donde nosotros, para llegar a esa santidad que el Señor quiere, tenemos que empezar a identificar nuestra batalla. Fíjense, había algo bien curioso. Me acuerdo que, bueno, hace años pues yo pesaba como unos 15 kilos más, ¿no? Y me acuerdo que dije, me voy a poner a dieta, y me acuerdo que me puse a dieta. Hice una dieta así como de carbohidratos. No comía carbohidratos, no comía harinas y no comía azúcares, y comía pura proteína y cosas así, frutas, verduras y cosas así, ¿no? Para bajar, y sí bajaba, pero de repente iba al súper y llegaba al área de los chocolates y del cereal y decía, pues para cuando llegue mi hija, ahí tengo el cereal. Justificas. Para cuando venga, porque mi hija no vive conmigo, mi hija vive con su mamá, pero los fines de semana a veces se queda conmigo. Entonces, pues ahí para qué. ¿Saben quién se comía el cereal? Yo me comía el cereal. Porque no tengo fuerza de voluntad para eso. Después me di cuenta que lo que tenía que hacer era alejarme del cereal. Pasarme de filo, o sea, agarrar y vamos con el carrito y no, vamos para acá. ¿Por qué? Porque cuando compro eso y lo llenaba de galletas, de cereal, de esas cosas, de repente me agarraba la ansiedad. Iba a lo que era la cocina, me servía o lo que sea, ¿no? Así el peor, el que tiene 3 sellos de grasa saturada, bueno, lo que sea, y me comía ese, ¿no? Las galletas y todo. ¿Y saben qué pasaba? Que después, como caía, al siguiente decía, pues ayer ya me comí, pues me voy a comer otro. Hasta que sí. Y me lo comía en 2-3 días. En 2-3 sentadas me lo comía. ¿Por qué? Porque decidía yo estar cerca de, tenerlo en mi casa. Pasa exactamente lo mismo con el pecado. Hay un pecado que te va a gustar a ti y a mí. A todos. Hay algo que te va a gustar, como a mí. Yo sé de dónde cojeo. Tú sabes de dónde cojeas. Como el cereal. O sea, ni siquiera la mejor manera de ganar una batalla del pecado es ni ponértele al brillo. Déjame ir y ahí el Señor ya me dio. No es cierto. No es cierto. Si tienes un problema en tema sexual, no te acerques a esa área. Yo dejé de contestarle a todas las mujeres en mi Instagram, porque yo cogí de ahí. Yo decidí no llevar a una sola mujer a su casa. Lo estoy hablando en mi corazón. No me juzguen, es la verdad. Soy una persona soltera, o sea. Sí, podrías hacerlo. Pudiera hacerlo. Tengo un montón de seguidores y seguidoras, muchísimos. Y entonces me escribían todos los días. Pero yo, ¿qué decidí hacer? No contestar. No salir. Literal, no salgo con mujeres. Dirigido por Dios, sí. O sea, no salgo con hombres tampoco. Salgo con mujeres, pero
pero con Dios dirigido, ¿sí me entienden? Dirigido. Entonces, y aunque salga, pues decido, te veo en un lugar y ahí muere, y tú te vas a tu casa y yo me voy a mi casa, porque vivo solo también. Vente, un vino, va a terminar mal. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? Tienes que hacer algo, como el cereal. Es un ejemplo el cereal. ¿Qué hice en el cereal? Decidí no comprar más cereal. Oye, si mi hija quiere cereal, pues venden unos cerealitos así en la tienda. Le compro el cerealito del día y mira, me quito de la tentación en mi casa. ¿Por qué? Voy a caer con el cereal. Tengo una meta, que es bajar. ¿Qué tengo que hacer? Ciertas cosas, ciertas decisiones para no caer en eso, en el cereal. En ciertas cosas que me dan paz, porque de repente pues, nos entra la ansiedad, la verdad. ¿Pero qué necesitamos hacer? Ciertas decisiones que hagan que no caigamos en ese pecado constante o en esa situación que sabemos que nos va a robar la meta, que nos va a robar la bendición. Gálatas 6, 7 al 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. ¿Qué segará? Vida eterna. ¿Quién de ustedes quiere la vida eterna? Todos queremos la vida eterna. ¿Cómo es la manera de segar vida eterna? ¿Sembrando para qué? Del Espíritu. Tú ahorita estás sembrando del Espíritu. Estás alimentando de Dios. Cuando tú te alimentas de Dios, es una siembra. Es una siembra. Tú te alejas de Dios. Esto no es para mí. Te vas, te vuelvo a ver en 6 meses, no te acercas a ningún lugar. Te quiero ver. La Biblia dice que separados de Dios, nada podéis hacer. Separados de Dios no podemos hacer nada. No hay manera. Y lo que hacemos, lo hacemos mal. Cuando nos separamos del Señor Jesús, todo sale mal. Todo sale mal. Cuando queremos depender de nosotros mismos, todo sale mal. Ahora, el Señor, si te apartas, el Señor te vuelve a perdonar. Pero el proceso no te la vas a librar. Del proceso no te vas a librar el proceso. No te vas a librar esa circunstancia que haga que después digas, ay Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Tú fuiste el que tomaste la decisión y tú estás ahí por tus propias decisiones. Tenemos que voltear a ver a Dios. Señor, perdóname. Señor, no puedo estar sin ti. Ayúdame a prevalecer. Y si caes en un pecado constante, el Señor te perdona también. Pero el pago ahí viene. El Señor te perdona tu pecado. Pero si tú siembras para la carne, ¿qué vas a cosechar? Corrupción. Problemas. La corrupción es un problema. Empezamos a ver cómo las cosas no fructifican en nuestra vida. Empezamos a ver cómo las maldiciones empiezan a llegar a nuestra vida. Maldiciones inclusive generacionales por nuestras propias decisiones. Lo que tú decides hoy le afecta a tus hijos. Lo que tú ahorita estás haciendo le va a afectar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El Deuteronomio me dice que hasta la tercera y cuarta generación, una decisión correcta puede influenciar en tus tataranietos. En tus tataranietos. Entonces, es muy importante entender la Escritura. ¿Para qué? Para no caer en eso. El pecado es como
como una tarjeta de crédito, ¿no? Así, agarras tú, te dan una tarjeta de crédito y dices, pues, por ejemplo, Yailén me decía, ¿no?, que le dio una tarjeta ilimitada, dice, a tu hijo, ¿no? Así de American Express. Imagínate que esta es una American Express y que tú puedas hacer lo que tú quieres con una American Express. Es correcto, espérate que te llegue el estado de cuenta. Está padre, llegas y vamos al restaurante, pásala. Y la pasas, vámonos a Nueva York, la pasas, vamos a Italia, pasas la tarjeta, el mejor hotel, el mejor restaurante, tú estás a todo dar durante ese mes y medio, el mes de proceso y medio mes de corte, ¿no? 45 días gaste y gaste y gaste y gaste, pero ¿sabes qué? Va a llegar la fecha de pago. Va a llegar la fecha de pago. Así es el pecado. Llega la fecha de pago y ahí es donde ya tenemos, a ver quién me presta, a ver qué hago, a ver cómo pago eso. Es similar, o sea, tú ahorita pecas, no pasa nada. Vas al restaurante, pasas la tarjeta y pues no, ahorita sientes que no debes, ¿no? Ni lo sientes, llegas a comprar la ropa. Hasta poderoso. Con la tarjeta, pasando la tarjeta hasta poderoso. Si llegas, pasas, te sientes bien, ¿no? Así de que, además yo invito y son 10, órale, pásala, 10,000 pesos. Y lo pagas en el restaurante, pero ahí se va acumulando otro cobro. No lo vemos ahorita porque lo acabas de pasar la tarjeta. Después, al siguiente día, vas a la tienda de ropa, vuelves a pasar la tarjeta y sales con las bolsas feliz, ¿no? Feliz, así es el pecado. Claro, ¿perdón? Felicidad momentánea. Felicidad momentánea. Exactamente esa es. Así es felicidad momentánea. Donde ahorita pecamos, mira qué a gusto, porque pecar está sabroso. La verdad. Te divierte el pecado. La conciencia está. ¿Por qué? Porque está a gusto pecar, ¿no? Pecamos y nos sentimos, el que le gusta la droga, drogarse le genera un placer. El que le gusta el chupe, tomar, le genera un placer. El que tiene adicción a la pornografía, le genera un placer momentáneo. Hasta el mismo comer así. El comer. Comes y dices, qué rico, pero vas a pagar las consecuencias. Así es el pecado, como la tarjeta de crédito. Pecamos ahorita, pagamos después, al día de corte. El día de fecha de pago no pasa. Llega el día de la fecha de pago y, mira, el listado, como cuando vas al restaurante y de repente sacan el listado, mira, ahí está, págalo. Nuestras decisiones afectan el día de mañana, no hoy, a nuestros hijos. Yo tengo pavor. Yo digo, Señor, perdóname, porque mis propias decisiones van a afectar a mi hija. Y yo no quiero que afecte a mi hija mis decisiones. Ya compramos una bocina para ti, que nos decías que no escuchabas atrás. Así es el pecado. No solamente nos afecta a nosotros, sino a nuestras propias generaciones. El ejemplo también. Tu hijo ve que eres un borracho y se va a identificar con una persona que es borracha. Curiosamente yo he visto, no sé si ustedes lo han visto, pero a mí se me hace bien común, de repente que sale un muchacho golpeador de su esposa. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque lo vio del papá. ¿Y qué pasa? Golpea a su esposa y después golpea a sus hijas. Y así. Y después se justifican con que los Fernández son golpes. Es que así somos los Fernández. ¿Perdón? Y muy hombres, ¿no? Pero no saben que lo que están haciendo están afectando a sus generaciones. Y no solamente a sus generaciones, a su vida familiar. Una casa donde hay maltrato familiar, una casa donde hay problemas familiares, es un martirio vivir ahí. Es un martirio vivir en un lugar donde reinan los problemas. ¿Y cómo nos salimos de eso? Aquí está el Señor. Siento la presencia de Dios. ¿Cuál es la manera?
en que nosotros podemos salirnos de ahí, pedirle perdón a Dios, ser humildes, identificar cuál es ese problema, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto en mi casa? ¿Por qué está pasando en mi familia? ¿Qué sembraste? Bueno, fue el versículo pasado. Lo que tú cosechas hoy, lo siembras mañana. Y cuando cosechaste algo que es una hierba, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Desarraigarla de tu corazón. Porque si tú la podas, ¿sabes qué va a volver a pasar? Vuelve a salir. Tú necesitas de raíz. Y la única manera en la que tú puedes arrancar un problema es con Jesús. Jesús decía, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando tú quieres por tus propias fuerzas hacer algo, va a ser momentáneo. Va a ser momentáneo. No va a durar, porque son tus propias fuerzas. Si yo en mis propias fuerzas decido no ver pornografía, que gracias a Dios a mí el Señor me libertó, yo la verdad dejé de ver eso hace muchos años, pero cuando lo hacía por mis propias fuerzas me duraba una semana. No voy a ver pornografía. Y yo ahí me hacía, ¿no? Y cuando llegue el momento de que se me presente, lo que voy a hacer es, mejor me voy a poner a hacer ejercicio. Sí, pero pasa el tiempo y después, ¿qué pasa? Vuelves a caer. Pero cuando entiendes que el Señor Jesús es el que te liberta, ahí es cuando realmente viene la verdadera libertad. Jesús decía, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Pídele al Señor Jesús. Ahora, hay muchos tipos de libertades. Financiera, económica, de pecados, de ayudas en tu familia. ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a bombardearte con un montón de circunstancias. Estás con la familia, con los hijos, con los problemas. Señor, ayúdame en esto. Este es, Señor, mi tentación mayor. Este es mi principal problema. Yo sin ti no puedo. Tengo que ser sinceros con el Señor. ¿Y el Señor qué hace? Te empieza a limpiar, te empieza a mostrar qué es lo que tú tienes que cambiar. Porque tú tienes que cambiar por dentro, pero no es en tus propias fuerzas, es en Dios. Es en Dios. Hay pecados ocultos y hay pecados por ignorancia. Pero aún así esos pecados en ignorancia nos causan un problema. Supongamos, las leyes humanas dicen, y pasa exactamente con mismo con la palabra de Dios, las leyes humanas dicen que el desconocimiento de un delito no te exime de su cumplimiento. ¿Lo sabían? Si tú vas a un país, por ejemplo, en el mundial pasado, que se hizo en Qatar, si tomaban cerveza, los encerraban. ¿Sí sabían eso? En Qatar no puedes tú tomar alcohol. Si tú tomas alcohol, ¿qué pasa? Te encierran en la cárcel. Los alcohólicos que se vayan a vivir. Un mes. Si llega un México, es más, y ellos pusieron les dijeron qué era lo que no tenían que hacer. Cuando iban a Qatar, les decían en Qatar, estas son las cosas que no pueden hacer, no pueden tomar. ¿Sí supieron eso? Ah, ok. No podían tomar, en un listado inclusive, esto y esto. Y creo que sí había ciertos lugares para tomar, pero tenían que ser en un lugar específico. Pero si los agarraban tomando en la calle, era cárcel. Drogándose era muerte. Muerte. Hubieron mexicanos, que no sé si ahorita están encarcelados, pero los encarcelaron. Y gente de otros países del mundo los encarcelaron. El desconocimiento de la ley los eximió del juicio. Tampoco a ti, ni a mí. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. ¿Cuál es la manera de conocer la ley de Dios? Escuchando la palabra de Dios. Es importante ¿por qué? Escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que lo que dice el Señor, eso nos transforma. Hay múltiples beneficios. Eres feliz. Te aseguro que desde que te estás acercando al Señor, eres más feliz que sin el Señor. Haber conocido a Jesús ha sido lo mejor que te ha pasado en la vida. Amén.
ha sido lo mejor que te ha pasado en toda la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Un aplauso al Señor. Vamos a ir al libro de Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjense, yo he escuchado así en podcast, en YouTube y así, malhechores, ¿no? Rateros, no sé si ustedes lo han escuchado, pero gracias a Dios no nos agarró la ley. ¿Lo han escuchado? Que dices, ¿cómo es posible que este narcotraficante le dé gracias a Dios? Porque pudo pasar la cocaína de México a Estados Unidos. Le dan las gracias al Señor. ¿Lo han escuchado? Y así, un montón. Otra, la idolatría. Hay gente que idolatra cosas. Y cuando la Biblia es clara sobre la idolatría. Y creen que idolatrar algo nos acerca más a Dios. Cuando realmente la palabra dice que la idolatría para Dios es el peor pecado. No es el peor pecado la idolatría para el Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra una y otra vez. Desde Génesis hasta Apocalipsis, una y otra vez. Pero ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Hay camino que al hombre le parece, yo voy y idolatro esa imagen, ¿y qué piensa la gente? Le parece que está haciendo lo correcto. ¿Cómo nos damos cuenta que realmente estamos haciendo lo incorrecto? Leyendo la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor de la idolatría? No me preguntas a mí, pregúntaselo a Dios. Abre tu Biblia, ponle ChatGPT, versículos de la idolatría, y ello te vas a dar cuenta. ¿En dónde está? ¿Perdón? ¿En dónde está? ¿De qué? No, mete a ChatGPT, que es una inteligencia artificial, ¿no? Que es muy sabia. Entonces tú te metes ahí versículos con la idolatría. ¿Qué piensa el Señor de la idolatría? ¿Qué piensa Dios de la idolatría? Tú hazlo en tu casa. Son cosas que a mí no me gusta meterme muy puntual porque yo no profeso una religión. Pero cuando nosotros hacemos algo que al Señor no le gusta, pero su fin es camino de muerte. Creemos que estamos haciendo las cosas bien. Les voy a poner un ejemplo. Una vez fui a un pueblo, y me acuerdo que había en Semana Pascua y había una persona que estaba así crucificada, ¿no? O sea, está haciendo como el Veracrucis, y a mí se me hizo muy llamativo y esta persona estaba crucificada, o sea, no estaba obviamente clavada, pero estaba así como en la cruz. No sé si estaba con clavos, creo que hay gente que hasta se clava, así literal en el madero, ¿no? ¿Ustedes saben qué dice la palabra de Dios acerca de alguien que está colgado en un madero? No. Que hay una maldición sobre esa persona. Jesús, la Biblia dice, ¿saben por qué Jesús murió en una cruz? La Biblia dice que el Señor se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. El Señor Jesús ya pagó esa maldición que iba a caer sobre tu vida por el pecado. Amén. Jesús pagó el precio de tu pecado. Jesús pagó el precio de tu maldición. Porque yo me voy a colgar en una cruz si eso me va a cargar a mí una maldición. ¿Y qué hacen? Creen que es lo correcto y de hecho se bajan yo hice eso por el Señor. El Señor no te pidió eso. Juan, el capítulo 5, versículo 14. Aquí el Señor sana a una persona y después se encuentra con él. Y le dice, después le halló Jesús en el templo. ¿A quién le halló? A la persona a la que le había perdonado sus pecados. En el templo le encontró Jesús. Acuérdense que Jesús predicaba mucho en el templo también, más en las calles, pero también en la sinagoga. Y le dijo, mira, que has sido sanado. No peques más, para que no te venga, ¿qué? Alguna cosa peor. Alguna cosa peor. Alguna cosa peor. ¿Por qué? El Señor te perdona. El Señor inclusive, ahorita algunos están en el ayuno, tienen que pedir que el Señor
los perdone sus pecados, pero también que quite esas maldiciones que trae el pecado, porque el pecado trae maldiciones. Tú le abres la puerta al diablo y el diablo legalmente, el diablo puede tomar posesión de algo tuyo, de tus finanzas, de algo. Y, por ejemplo, con Randy, se dieron cuenta que mucha gente fue liberada, mucha gente hizo mucho. ¿Por qué? Porque el Señor te rescata. Eso quiere decir que probablemente tú le abriste la puerta al diablo en algo y el Señor te rescató. Pero si tú vuelves a caer, ¿qué dice la palabra de Dios? Llega algo peor. Si el Señor ya te libertó, tienes que cuidar esa libertad. Hay un versículo bíblico en lo que es también el libro de Lucas 11, 24, fíjense, 24 al 26, vamos a leerlo. Aquí Jesús habla de cuando sale, fíjense hasta el nombre del título, el espíritu inmundo que vuelve. Un error muy común de la gente, yo me he dado cuenta, que reciben de Dios un milagro. Dicen, ya recibí el milagro. ¿Y saben qué hacen? Se olvidan de Dios. Y después regresan después de 2, 3 años peor que como al principio. ¿Por qué? Porque no nos sujetamos a la roca, que es Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice el espíritu, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. ¿Qué dice? Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es mejor no encontrarte con el Señor si no lo vas a obedecer. Por eso la palabra de Dios en Apocalipsis dice que Dios vomita al tibio. Una persona tibia es una persona que escucha la palabra de Dios y hace como si nada, cree, pero ahí medio cree. La Biblia dice que es mejor, dice, que seas frío o que seas caliente, que tomes una decisión. El frío es aquel que dice, yo prefiero no creer en Dios. Y el caliente es aquel que ama al Señor con todo su corazón. Pero el que está a medias, la Biblia dice que lo vomita. Si tú alguien ha traído un bote de agua en su coche y lo pone así en el sol y se va al súper y de repente llega y abres, ¿qué haces con esa botella de agua tibia? O la vomitas. Al Señor es igual. El Señor vomita al tibio. El Señor vomita al tibio. Y aquí vemos que el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué necesitamos? Pedirle al Señor que albergue un fuego en nuestro corazón. Señor Jesús, te pido, Padre, que tu palabra me llene el corazón, buscarlo todos los días. ¿Para qué? Para que ese fuego inunde tu corazón. Para que ese fuego del Señor no se apague. ¿Cómo tú mantienes una llama encendida en una fogata? Echándole leña. Si tú haces un incendio enorme y después te vas 3 días, se va a apagar el fuego. Pero si tú llegas y es una fogata y le pones una leña y ves que ya está bajando, otra leña, y lo tienes que alimentar. El alimento espiritual es la palabra de Dios. No es la religión, es la palabra de Dios. La palabra es la que te acerca al Señor. La palabra es la que es el alimento que hace que esa llama se avive en tu corazón. Pero también es importante la oración, porque la palabra dice que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Una persona que conoce muy bien la palabra, yo de repente me he tocado con personas que conocen la palabra que inclusive mejor que yo, pero muchas personas ya no oran y ¿saben qué? Son unos fariseos. Sale peor porque son juzgadores, criticones y son de lo peor.
juzgadores y haces algo malo, tú que te hacía al infierno y te mandan al infierno y donde probablemente el que, fíjense, cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender. Muchos de los que creemos que van a estar ahí no van a estar. Y muchos de los que nunca creímos que iban a estar ahí van a estar. Así es Dios. Por eso la Biblia dice que las prostitutas van por delante del reino de los cielos. Pero no es que seas una persona que haga las cosas mal, sino que muchas veces las personas que hacen mal realmente se humillan ante Dios. Muchas veces las personas que hacen lo incorrecto se dan cuenta de su estado del corazón y le piden perdón al Señor. Y el Señor empieza a hacer una transformación en las personas. Pero necesitamos nosotros saber que realmente somos pecadores y tú necesitas hacer una introspección. Y hasta, a ver, yo le patino aquí. Señor, ayúdame a no caer. Pero también tienes que tomar una decisión, así como yo lo tomé con el cereal. Voy al súper y ya no compro el Choco Crispies porque sé que él lo va a tener. Tienes que tomar decisiones. Tomar decisiones. 2 soluciones para el pecado. Mateo 6, 14 y 15. El Señor quiere perdonar tu pecado. El Señor quiere perdonar las cosas malas que tú has hecho. El Señor, si tú crees que has hecho las cosas muy mal, la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay pecado que el Señor no te pueda perdonar. No hay pecado que el Señor no te pueda perdonar. Pero tú se lo tienes que confesar al Señor. El Señor, no puedo más. Y el Señor dice que el Señor limpia inclusive tu conciencia. Yo te aseguro que si tú te empiezas a acercar a Dios, vas a empezar cómo nace de ti un amor. Y cómo el Señor empieza a limpiar todas las cosas malas que tú hiciste. Te limpia el corazón. De repente me ha tocado a gente que me dice, es que tú me estás lavando el cerebro. Y dices, mi amigo, yo te quiero lavar el cerebro, el corazón, el alma y las manos. ¿Quién es el que te limpia tu conciencia? La sangre del Señor Jesús. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tú perdonas, el Señor te va a perdonar. A veces el perdón no es fácil porque requiere humildad. Para echar una llamada telefónica y decirle, oye, perdóname. A tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, a tu jefe. Hice esto, perdóname. Y aunque no lo hayas hecho, ocasiona que se genere ese vínculo. Hasta un WhatsApp. Ya el Señor nos dio mucha tecnología, ya tú puedes ponerle perdón y se la mandas. Hijos a papás, mamá, perdóname. Cuando tú perdonas, es una manera de limpiar el corazón. Una unidad. Pero cuando tú no perdonas, 2 cosas. El rencor crece en tu corazón y Dios no te va a perdonar. Esa es la más peligrosa. Siento al Señor, aquí está Dios. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú toques nuestros corazones, Señor. Que tú pongas en el corazón de cada uno, Señor, ese amor, Señor, esa paz que viene, Señor, de tu parte, Padre, que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios. Danos ese corazón perdonador, ese corazón, Señor, para sacar, Señor, esas cosas que son pura basura en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser humildes para reconocer nuestros errores. Perdonar es una de las cosas que Dios te pide, porque si no perdonas tú, el Señor no te va a perdonar. Y la segunda, para que el Señor deshaga tus pecados por completo. Hechos 3:19, fíjense, dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 3 cosas: perdonar, arrepentirse y convertirse. Perdonar es el primero.
arrepentirse y convertirse. Vamos a dar un aplauso al Señor Jesús. Me gustaría que hiciéramos una oración para que el Señor toque nuestro corazón, ¿va? Señor Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias porque eres un Dios bueno, Señor. Yo te pido que tú toques nuestro corazón, que sea tu palabra, tu presencia, Señor, la que nos redarguya de justicia y de juicio, Padre, de pecado. Tu palabra dice que eres tú, Señor, y que hace la obra. Que tu palabra, Señor Jesús, la lectura de la palabra, Señor, sea la que nos redarguya, Señor, sea la que nos muestre tu Espíritu Santo, Señor. Sea la que toque nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ahí en tu misma banca, empieza a pedir perdón al Señor, y si tienes algo en contra de alguien, dile al Señor que te ayude a sacar ese rencor. Tú, con tu propia voz, mientras que lloro, tú empiezas a pedir al Señor que saque ese rencor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, que tu presencia esté en este lugar, que tu presencia toque a cada persona aquí, Señor, que tú les muestres, Señor Jesús, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios fiel, que tú pides, Señor, perdón, que nosotros perdonemos a los que nos ofendieron, Señor, a los que hicieron cosas en contra de nosotros. Padre Santo, yo te pido, Espíritu Santo Dios, que tú toques cada alma en este lugar.